Me da mucho gusto pues saludarles y estar aquí con ustedes y compartir la riqueza de la palabra de Dios. Porque pues para nosotros los católicos ciertamente es una riqueza que hay que conocer, hay que disfrutar y hay que compartir. Estamos en este mes de septiembre, que en la Iglesia Católica lo llamamos el mes de la Biblia. La razón es que el 30 de septiembre, como todos ustedes saben, es el día de San Jerónimo. Y San Jerónimo es el patrono de todos los biblistas. Ya ven que él por primera vez tradujo la Biblia del hebreo y del griego la tradujo al latín. Y por lo tanto ha merecido este reconocimiento en la Iglesia Universal como el patrono de todos los biblistas. Y entonces, por eso este mes se ha dedicado a la Biblia. Con esta ocasión de septiembre, mes de la Biblia, aquí en el Museo de Arte Sacro hemos decidido hacer esta conferencia casi al inicio para que sea como una motivación para que en nuestras parroquias, en nuestras familias, nosotros celebremos este mes de la Biblia. Y por eso una reflexión centrada precisamente en la palabra de Dios, en la Escritura, que la hemos titulado así: la Biblia es una persona. Voy a abordar con ustedes 5 ideas y después una conclusión general para reflexionar sobre este tema. La Biblia es una persona. Punto número 1, una persona. Cuando hablamos nosotros de una persona, evidentemente pensamos en un ser humano que nace, crece, muere y después se proyecta a la vida eterna. Así es, vamos a decir, la historia de una persona. Cuando hablamos de una persona pensamos en una historia concreta, una historia desde su concepción hasta su muerte natural. Así es como nosotros pensamos que es la historia de una persona. Cuando hablamos de una persona, inmediatamente pensamos en el modo como se relaciona con el mundo, con los demás, consigo mismo, con Dios. Y decimos, una persona es un ser humano relacional, con una relación continua, permanente. Cuando hablamos de una persona, inmediatamente pensamos en sus trabajos, en sus empeños, en los aportes que hace al mundo, en los aportes que hace a la sociedad, que hace a su familia. Cuando hablamos nosotros de una persona, inmediatamente pensamos en sus sentimientos. Sus sentimientos, de manera especial, el sentimiento más profundo como es el amor. Cuando uno ve a una persona, inmediatamente uno piensa en su capacidad de amar. Pero también cuando hablamos de una persona, evidentemente pensamos en sus momentos difíciles, en sus decepciones, en sus desamores. A mí me ha llamado mucho la atención cómo los mexicanos somos gente muy sociable, somos gente muy comunitaria, pero cuando escuchamos una canción que habla de decepción amorosa, luego gritamos. Bueno, esa es parte pues ya de nuestra psicología colectiva, ¿verdad?, que llevamos ahí. Pero hablamos de una persona pues en su decepción, en sus desánimos. Cuando hablamos de una persona, hablamos de sus grandes virtudes. Conoces a una persona, uno le dice, bueno, ¿conoces a fulano? Ah, sí. Es así, así y así. Inmediatamente lo que sale por delante son sus virtudes. Entonces, cuando hablamos de una persona, evidentemente que ponemos adelante sus virtudes, pero también aparecen sus retos. Entonces, hablar de una persona es
hablar de algo muy integral, de su aspecto físico, de su aspecto psicológico, de su aspecto espiritual. Solamente así podemos tener nosotros la visión de una persona. Entonces, una persona vista, leída de un modo integral, es como nosotros tenemos un concepto claro de alguien. Punto número 2. La historia de la Biblia. A veces uno piensa que la Biblia empezó a escribirse por el Génesis. Uno dice, pues la Biblia pues empezó por el Génesis, ¿verdad? Empezó por el Bereshit bara Elohim. Y no. La historia del pueblo de Israel, como todos nosotros la conocemos por los textos bíblicos, una historia bastante conflictuada, una historia bastante compleja y que poco a poco se fue haciendo a lo largo de la historia. Ciertamente empezamos la historia bíblica como tal, la iniciamos precisamente con Génesis 12, con la llamada de Abraham de Ur de Caldea. Esto es lo que nosotros decimos, es ya la historia de la Biblia como tal en el sentido histórico que nosotros lo conocemos. Y lo ubicamos perfectamente. 1850, salida de Abraham de Ur de Caldea. 1850 antes de Cristo. Salida de Ur de Caldea. Y a partir de allí empieza este viaje del pueblo de Israel por la historia. Sin embargo, viene la época de los grandes patriarcas, después viene la época mosaica, Moisés en el desierto, viene la época de los jueces y llegamos a la época de los reyes de Israel. ¿Se recuerdan ustedes el primer rey de Israel, Saúl? Un hombre corpulento, un hombre líder del pueblo, pero sin embargo muere Saúl esquizofrénico. Viene, lo sustituye un joven, dice la Biblia que el que lo sustituyó fue David, dice que era un joven rubio y de bella presencia. O sea, el rey David estaba carita, para que las mujeres se emocionen, el rey David estaba, o sea, dice, era de buena presencia, pero el rey David era un excelente guerrero, un estratega militar extraordinario, y de hecho fue el rey David el que logró hacer prácticamente de Israel, logró hacer un imperio pequeño, pero logró hacer un imperio como tal. Y entonces el rey David hereda el trono a su hijo Salomón, y ciertamente Salomón recibió todo en charola de plata. El rey Salomón no tenía enemigos, porque ya los había vencido su padre. El rey Salomón recibía los impuestos de los pueblos vecinos, así ya le había dejado la economía a su padre. El rey Salomón tenía una extraordinaria relación internacional con Egipto, con Mesopotamia, con el mismo Medio Oriente, y total que Salomón recibió todo muy bien. Nunca había habido tantos perfumes, mujeres, no había habido tantos perfumes en Israel como en la época del rey Salomón. Se los llevó desde la reina de Saba y toda esta relación internacional que le fue bastante favorable al rey Salomón. Miren, cuando un pueblo tiene resuelto el problema del hambre, entonces lo que hace es dedicarse a pensar, a reflexionar, y fue lo que pasó en la época del rey Salomón. Y por eso la época del rey Salomón es lo que nosotros llamamos la época de la ilustración salomónica. Fue de los periodos más productivos y allí nació la Biblia. En la época del rey Salomón se escribieron las primeras líneas de la Biblia en la ilustración salomónica.
nace la Biblia, y la Biblia, bueno, 931 antes de Cristo, ya está prácticamente gobernando el rey Salomón, y va avanzando el rey Salomón en su gobierno, y por lo tanto van creciendo los textos bíblicos que se van escribiendo, y se van poniendo por escrito poco a poco todas las cuestiones reales, es decir, toda la parte administrativa. Se escribe también todas las historias del pasado, se escriben todas las canciones que hasta ese momento se cantan, y total, que es a nivel literario la época del rey Salomón es una época bastante productiva. Y la Biblia va avanzando en cuanto a la elaboración de sus textos. Pónganle ustedes en el año 900 antes de Cristo, la Biblia ya tiene sus primeras páginas y se va escribiendo a lo largo del tiempo, y las últimas letras de la Biblia, como nosotros la conocemos hoy, nuestra Biblia católica, las últimas se escriben alrededor del año 100 después de Cristo, según la tradición, en la isla de Patmos, con el apóstol San Juan, el Apocalipsis. La Biblia, por lo tanto, como libro, como texto, ha tenido un recorrido de más de 1000 años. Alrededor de 1000 años ha durado su escritura, y por lo tanto la Biblia ha ido pasando por diversos periodos. En cada uno de los periodos la Biblia ha tenido mucho contacto con los otros pueblos, y la Biblia fue tomando de los otros pueblos muchísimos elementos. Precisamente ya van a ser casi 2 años, también di una conferencia acerca de la influencia de todas las culturas antiguas en la Biblia, porque la Biblia ha sido influenciada por las culturas en las cuales fue pasando el pueblo de Israel. La Biblia entonces crece a lo largo de casi 1000 años, pasando por diversos periodos, en cada uno haciendo una etapa de madurez. Y por eso encontramos que la Biblia nace en la época de los reyes, se fortalece en la época del judaísmo, después del exilio, después viene la época griega y finalmente la época romana. En estos periodos es donde la Biblia encuentra su escritura final. La Biblia está encarnada en la vida de un pueblo, encarnada. Y así como un pueblo nace, crece, se desarrolla y llega al final, así lo hemos visto, las grandes culturas de la antigüedad nacieron, crecieron, maduraron y desaparecieron, para dar origen a un nuevo periodo histórico. Y nosotros será igual. La cultura queretana nació, creció, se va desarrollando y encontrará también su final para dar origen a una nueva etapa. Es el mismo ritmo que lleva una persona en su historia personal, es la misma historia que lleva el pueblo y la misma historia que lleva también el mundo. La Biblia entonces está encarnada en la vida de un pueblo, crecida y desarrollada en las distintas etapas de la historia. La Biblia es el libro de la relación entre Dios y su pueblo. Esa, vamos a decir, es la historia que nosotros vemos de la Biblia. Como ven, la Biblia también nació chiquita, sus primeras líneas en la época del rey Salomón, fue creciendo, madurando, hasta que llegó a su etapa final en el año 100 después de Cristo con el Apocalipsis, y diríamos, ahí tenemos la conformación de esta historia bíblica en cuanto a su escritura. Número 3. Dios se hace presente en la historia humana como persona.
Cuando uno agarra la Biblia y le empieza a leer, le da vuelta a sus páginas, se va dando cuenta que prácticamente, aunque uno dice, vamos a leer la Biblia, vamos a meditar la Biblia, y la lectura de la Biblia, la meditación de la Biblia, prácticamente nosotros lo que vamos a encontrar allí es una persona que está hablando. Dios se muestra en la historia bíblica como una persona, porque habla en la creación. Ya ven, uno abre la Biblia y lo primero que dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, entonces Él habla. La primera manifestación de Dios, vamos a decir, en la historia es hablando. Habla. Pero no solamente Dios habla para hacer la creación, porque lean ustedes qué bonita está la historia de la creación, porque Dios, para hacer la creación, lo hace con 10 palabras, con 10 frases. Y dice el pueblo de Israel, fíjense qué bonito, con 10 palabras Dios hizo la creación. Con 10 mandamientos Dios gobierna a su pueblo. Con 10 parábolas en el Evangelio de San Mateo, Jesús explica el reino de Dios. Qué importante es el número 10. No solamente Dios habla, sino que también actúa liberando a su pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios se encuentra en la zarza ardiente con Moisés y le dice, he bajado del cielo para ver el sufrimiento de mi pueblo y he decidido liberarlo, he decidido salvarlo? Y le dice a Moisés, y yo te voy a enviar a ti. Entonces Dios actúa liberando a su pueblo. Dios se muestra también molesto con el becerro de oro. Se siente ofendido. Cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro, ya ven que baja Moisés con las tablas en la mano. Moisés venía bien emocionado con las tablas, con los 10 mandamientos, venía bien contento y oye gritos en el campamento, y Moisés dice, pues ya me están esperando, no me van a recibir, bien sabroso, y le dice a su secretario particular, también Moisés tenía secretario particular, ¿verdad? Era Josué, tiene su secretario particular, y le dice, oye, hay gritos en el campamento, ¿serán gritos de guerra? Dice, no, son gritos de alegría, todos nos están esperando. Dice, no, son cantos. Y cuando llegan al campamento, se da cuenta que han hecho el becerro de oro. Y ante el becerro de oro, claro que Dios se siente muy ofendido. Y le dice a Moisés, le dice, pero mira, ¿cómo es que yo, siendo el Dios de la vida, me han comparado con un animal? Y le dice a Moisés, ¿tú crees que este pueblo sea un pueblo sensato? Que yo, que lo saqué de la esclavitud, ahora no solamente me comparen con otra persona, sino que me comparen con un animal. Y Dios se siente pues muy ofendido, la molestia con el becerro de oro. Dios se muestra en la historia bíblica, se estremece ante el pecado del hombre. Cuando Dios ve cómo el pueblo ha pecado, se estremece. Así se estremece. Lean solamente ustedes aquella historia del capítulo 16 de Ezequiel. Es tremenda esa historia. Y Dios muestra toda su frustración que tiene. Dice este capítulo 16, le dice a su pueblo, le dice, mira, tu madre
era una extranjera y no te quiso. Dice, yo pasé junto a ti cuando estabas recién nacida. Te estabas revolcando en tu sangre. Dice, sin embargo, yo te agarré, te limpié, te purifiqué, te puse vestidos, te alimenté, te cuidé para que tuvieras vida. Dice, y tú creciste, llegaste a la edad núbil, o sea, una adolescente. Dice, y cuando te hiciste adolescente, te puse una diadema en la cabeza, te puse unos brazaletes, te puse anillos, te puse collares, dice, te puse vestidos recamados, eras una reina espléndida. Dice, y sin embargo, tú te prendaste de tu belleza y entregaste tu belleza al mejor postor. Y le dice Dios al pueblo, le dice, eres una prostituta descarada. ¿Por qué? Porque dice, una prostituta pide un sueldo. Dice, y tú les pagabas a tus amantes y les regalabas lo que yo te había dado. Entonces Dios se estremece ante el pecado del pueblo. Se estremece, le pesa, le duele. En la historia bíblica nosotros vemos cómo este Dios muestra sus planes a Abraham y le dice a Abraham, mira, le dice a Abraham, tú sales de tu tierra, te vas, yo te voy a hacer padre de un gran pueblo, te voy a dar una tierra, yo voy a hacer, te voy a cuidar. O sea, le muestra sus planes, le dice, mira, yo quiero hacer esto contigo. Le muestra sus planes. Lo mismo a Moisés le dice, mira, yo te voy a enviar al faraón, el faraón no va a dejar salir al pueblo, pero yo te voy a hacer que tengas una mano fuerte, tú vas a hacer prodigios, vas a llevar al pueblo por el desierto, lo cuidas y lo vas a llevar hasta la tierra prometida, allá van a crecer, se van a hacer un árbol maduro y grande y van a dar fruto. Dios les dice a los profetas, habla con ellos y les dice, mira, tú vas a salir al frente del pueblo, haz esto. Y Dios prácticamente se va comunicando con los reyes, con los profetas, con los jueces, para decirles qué cosa es lo que Él quiere, qué cosa es lo que siente, cómo Él quiere que sea la historia humana. Entonces, Dios prácticamente en la Biblia va actuando como una persona, se aparece. Se recuerda, ¿no?, cuando se le aparece a Gedeón. Dice, se le aparece a Gedeón y le dice, salve valiente guerrero. Dice, ¿y por qué me saludas así? ¿Qué no ves cómo está el pueblo? Le dice, pero yo he venido aquí contigo para que tú lo salves. Y le dice, mira, organízate así, así. Se le aparece y platica con Gedeón. Se aparece. ¿Se acuerdan? El momento cuando Abraham decide matar a su hijo para ofrecérselo a Dios. Dios dice, aparece el ángel y dice, no, Abraham, no le hagas daño al niño, déjalo. Dice, porque ya vi que tu fe es a toda prueba. Entonces Dios aparece, habla al corazón, habla. Esta historia del capítulo 16 del profeta Ezequiel, ¿cómo termina? O sea, Dios está realmente decepcionado del pecado de su pueblo. Le ha dolido tanto el pecado de su pueblo que dice Dios, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Así, ¿qué voy a hacer? Y termina esta historia, ya casi al final del capítulo 16, dice, le voy a hablar a su corazón. Le voy a hablar al corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Habla, en el interior habla la conciencia. Dios ama como una madre, ama. Acuérdense ustedes, allí con el profeta Isaías, cuando el pueblo de Israel le dice, es que Dios se ha olvidado de nosotros, y dice Dios, pero ¿cómo me voy a
olvidar de ustedes. Dice, ¿acaso una madre puede olvidarse del fruto de sus entrañas? Dice, pues aunque hubiera una madre que no le gusta a su hijo, aunque hubiera, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Dice, mira, aquí en mis manos te llevo tatuada. Dicen los que conocen de estas cosas que los tatuajes que menos se borran son los de las palmas de las manos. Y dice Dios, mira, te llevo tatuada en las manos, aquí estás, aquí está tu nombre para que no se me olviden las palmas de las manos. Dice, yo nunca me olvidaré de ti. Dios se estremece como una madre ante la situación de su hijo. Y dice el profeta Oseas allí en el capítulo 11, dice, cuando Israel era niño, dice, yo lo agarré de la mano, me lo llevaba, lo abrazaba, lo cargaba en mis hombros, le daba de comer en la boca, lo cuidaba. Dice, pero cuando Israel creció se hizo un muchacho rebelde. Dice, pero sin embargo, yo lo sigo queriendo, lo sigo amando, así como una madre ama a su hijo. Ya ven cómo son las mamás, ¿no? Le dicen a su hijo, tienes la última oportunidad. Y el hijo dice, pues sí, será por el día de hoy, ¿verdad? Sabe muy bien que es la última oportunidad del día de hoy, pero mañana le da otra, pasado mañana tiene otra, y así sucesivamente. Saben muy bien cómo manejar a sus padres. Entonces, ama como un padre. Dios, desde luego, se muestra con un corazón de madre, pero también ama como un padre. Esta frase ahí del capítulo 31 del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia para leerla, nos encontramos prácticamente una persona que está hablando, una persona que está actuando, una persona que está compartiendo su vida y sus planes. Cuarto, Dios se hace una persona física en Jesús. Cuando nosotros hablamos de el Dios, el rostro de Dios del Antiguo Testamento, lo descubrimos como lo acabo de decir ahora. Pero hay una línea muy fina entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esta línea finísima, pero que es continuidad precisamente del Antiguo, San Pablo la concretiza así. Dice San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Entonces, ya no estamos hablando de este Dios del cielo que aparece en la tierra y que luego ya no lo vemos y que lo sentimos, que habla, que manifiesta sus planes, su amor, etc. Ahora, dice San Pablo, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Y entonces, el Hijo de Dios ahora se hace carne, se hace sangre, se hace historia. Nacido de una mujer. Cuando alguien nace, de uno, ya ve que ahora nosotros decimos, a ver, ¿dónde está tu acta de nacimiento? Es decir, ya eres parte de la historia, ya eres parte del pueblo, ya estás integrado a una familia, a una comunidad. Entonces, dice, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Ahora hablamos ya de una persona física. Y San Juan, este 1:14 de San Juan, es extraordinario. Dice San Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra, aquella palabra de Dios eterna y poderosa, dice, ahora se hace carne y habitó entre nosotros. San Juan lo dice muy bonito, dice, extendió su tienda entre nosotros. Pensamos en esas tiendas beduinas que se extendían en el desierto. Y dice, Dios
puso su tienda, es decir, puso su domicilio aquí. Extendió la tienda, quiere decir, aquí va a vivir, aquí va a estar, de aquí no se va a mover. Pero como hablamos de tienda, entonces dice, es un Dios peregrino. ¿Por qué? Porque podemos levantar la tienda y cambiarnos para allá, cambiarnos para acá. Entonces, es un Dios que se mueve, es un Dios que está aquí, sí, pero es un Dios de movilidad, no es estático. Por eso es la imagen de la tienda. Entonces se hizo carne, la palabra se hizo carne y extendió su tienda entre nosotros, vive entre nosotros. San Pablo lo dice ahí en Filipenses 2:6, lo dice San Pablo, cuando habla de Jesús dice, se anonadó haciéndose hombre. Es lo que nosotros llamamos la kénosis de Jesús, la kénosis de Jesucristo. Es decir, Él se vació. Kénesis quiere decir el vaciamiento de todos los atributos divinos para tomar la figura y la esencia humana. Y San Pablo dice, tanto se vació de los atributos divinos que murió, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Efesios 1, ya ven ese himno cristológico de Efesios, hermosísimo. Dice Efesios, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen de Dios invisible, Él es la imagen. Ya ven ustedes que siempre nuestros hermanos protestantes nos dicen que nosotros somos idólatras, porque adoramos imágenes. Y es muy clarita la Biblia. Dice, Jesús es la imagen del Padre. Y si Dios ha tomado la iniciativa de que Jesús sea su propia imagen, entonces podemos nosotros adorar la imagen de Jesús. Porque Él es la verdadera imagen del Padre. La imagen. Entonces, cuando hablamos nosotros de una imagen, estamos hablando de algo concreto, cercano, de algo visible. Él es la imagen del Dios invisible. San Pablo dice, el Dios que nosotros no podíamos ver, ahora lo podemos ver en Jesús. Ahora lo podemos tocar en Jesús. Ahora podemos dialogar con Dios en Jesús. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de todo, dice San Pablo. El Nuevo Testamento, por lo tanto, es la historia de Dios hecho hombre. Hecho hombre. Dijimos en el punto anterior que Dios se muestra en el Antiguo Testamento cercano, habla, platica, dice, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces allí decimos nosotros que es Dios el que ahora se hace hombre para poder relacionarse con su pueblo y manifestarle su amor. Ya ven que, ¿qué cosa hizo Jesús? Lo que hizo Jesús fue decirnos cuánto nos ama Dios. ¿Qué hizo Jesús? Amarnos hasta el extremo. Punto. Eso fue. Entonces, pues, el Nuevo Testamento es la historia de Dios hecho hombre. Hecho hombre. Punto número 5. La Biblia recoge toda esta experiencia de vida. Acercarse a las letras de la Biblia es para conocer a Dios y conocerlo como persona. Conocer sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus planes, su amor al hombre y su vida íntima. Entonces, cuando uno se acerca a la Biblia es para conocer a Dios y conocerlo como persona. Conocer sus sentimientos. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, ¿y qué quiere Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué hace Dios? Y decimos, abre la Biblia. Exacto. ¿Por qué? Porque allí lo conocemos como una persona. Acercarse a la Biblia es para conocer a Jesús
para conocer este Dios hecho hombre, para conocer a Jesús, para conocer sus palabras, para conocer sus obras. Ya ven ustedes que una vez que resucitó Jesús de entre los muertos, el grupito que creyó en Jesús, que creyó en la resurrección, ellos se juntaban el domingo. ¿Y a qué se juntaban? A platicar. Y decían, a ver, ¿qué cosa hizo Jesús? ¿Se acuerdan qué nos dijo? Y empezaban a platicar. Y esa es precisamente la homilía. La homilía es platicar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Esa es la homilía. Leer la Biblia es conocer una historia de amor entre Dios y los hombres. Es algo así, lo voy a presentar de una manera muy romántico. Leer la Biblia es como un noviazgo. Y en otra ocasión les he explicado cómo la Biblia, miren, la Biblia hay que leerla, interpretarla en clave matrimonial. ¿Por qué? Porque la historia humana empieza con un matrimonio entre Adán y Eva en el paraíso terrenal. Así empieza la historia humana. ¿Cómo termina la Biblia? La Biblia termina con un matrimonio. Véanlo ahí, Apocalipsis 21. Termina la historia humana con un matrimonio entre la iglesia, la esposa bellísima que desciende del cielo, con el Cordero degollado. Y fíjense ustedes que el cielo no es otra cosa más que ir a una boda. Y yo digo, imagínense, los que no les gusta ir a las bodas, pues no irán al cielo. Porque el cielo es ir a participar a una boda que va a ser entre el Cordero degollado y la iglesia. Entonces, la Biblia hay que leerla en clave matrimonial. ¿Cómo hay que leer la Biblia? La Biblia hay que leerla para hacer un noviazgo. Un noviazgo. Conocer la Biblia es recorrer un camino de salvación acompañados por Dios, por Jesús. Si ustedes abren la Biblia y empecemos es hacer un camino desde la creación hasta el día de hoy, hacer un camino de salvación por las distintas etapas de la historia hasta llegar al día de hoy, pero acompañados primero con Dios y luego con Jesús, el rostro visible del Padre. La Biblia recoge lo que Dios es, su esencia. Al leer la Biblia, es Dios quien habla. Ya ven que decían los padres de la iglesia, dice, cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Dice, pero cuando leemos la Biblia, es Dios el que nos habla a nosotros. Es bonito, es bonito este pensamiento. Dice, cuando uno lee, dejamos que Dios, Él sea el que nos hable. La Biblia se manifiesta como Dios es. Como Dios es y cómo es en su interior. Ya ven que a Dios nosotros ahora lo hemos descubierto, precisamente a través de la Biblia, lo hemos descubierto como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo hemos conocido, por lo que Dios es. La Biblia, claro que la Biblia es una persona, porque al leerla entonces la Biblia nos interpela, nos pregunta. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia y decimos, ay caray, ahora sí me llegó? O como decimos, vea, ahora sí me quedó el saco. Una vez estaba yo en la misa y estaba una señora muy atenta y terminando la misa me dice, ay padre, dice, qué bien habló usted. Dice, pero lamento una cosa. Digo, ¿qué cosa lamenta? Dice,
que no haya venido mi comadre para que escuchara. Entonces, la Biblia interpela la vida, nos pregunta, nos cuestiona. La Biblia nos anima. ¿Cuántas veces anda uno de capa caída y va uno a la misa, escucha un comentario de alguien, una frasecita, algo, un texto bíblico y dice, ay caray, aquí encontré una luz en la vida? Encontré. Entonces, anima, corrige. La Biblia corrige también. La Biblia perdona. Solamente, ya ven, el culmen. Yo creo que el culmen del perdón lo encontramos ahí en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Con aquellos brazos del Padre misericordioso. Cuando ve venir al hijo pecador y todo eso, el muchacho venía listo con su examen de conciencia. Ya lo había hecho el examen de conciencia, dice, voy a llegar y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Ya hasta traía la penitencia. Dice, trátame como a uno de tus servidores. Ya traía todo hecho. Y cuando llegó, lo único que encontró fue los brazos de un Padre misericordioso. El Padre ni lo escuchó, ni le escuchó la confesión ni la penitencia. Y simplemente dice, lo hacemos de nuevo. Traigan un vestido nuevo, póngale un anillo en el dedo, sandalias en los pies y hagamos una fiesta por este hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba muerto y lo hemos encontrado. Entonces, son textos extraordinarios, ¿verdad? De un grandísimo, grandísimo perdón de Dios. Y esto lo encontramos precisamente en la Biblia. La Biblia es una persona viva. Es Dios, palabra hecho carne en Jesús. Esa es la Biblia. Es una persona. Una persona. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, mire, yo quiero hacerles, pues animarles a varias cosas muy prácticas, porque si la Biblia es una persona, pues entonces hay que traer un contacto personal. Si es una persona, hay que tratarlo como una persona. La Iglesia, este texto, yo quisiera que nunca se les olvidara. Bueno, muchas cosas que no se les olviden, va también la plática de hoy, pero este texto es un pensamiento extraordinario de la Dei Verbum 21. Dei Verbum 21. Dice Dei Verbum 21, dice, la Iglesia venera la palabra de Dios como lo hace con el cuerpo de Cristo. Qué importante es esto. Dice, la Iglesia venera la palabra de Dios, es decir, la Escritura Santa. Dice, la venera como lo hace con el cuerpo de Cristo. Es decir, como la hostia consagrada. Es decir, en otras palabras, la hostia consagrada y la palabra de Dios están al mismo nivel. Miren, a ninguno de nosotros se nos ocurre decir, Padre, deme la hostia consagrada porque la voy a poner en un altar en mi casa, me la voy a llevar. A ninguno se nos ocurre. Y sin embargo, la Biblia la tomamos en las manos y la podemos llevar a nuestra casa. O sea, qué honor más grande podemos nosotros tener. Porque en la hostia consagrada está Cristo presente y vivo, de modo personal. En la Biblia está Cristo presente, vivo, de modo personal.
Por eso no se les olvide este número 21 de la Dei Verbum. No se les olvide. Entonces, lo primero, hay que tener muy en cuenta esto. La segunda cosa que quiero pues también recomendarles, miren, hacernos amigos asiduos de la palabra de Dios, amigos asiduos de la palabra de Dios. Yo siempre les recomiendo a los papás, pero de manera especial a las mujeres les digo, tengan el valor de apretar un botoncito del control de la tele que dice off. Valor para poder escuchar a Dios. Amigos asiduos de la palabra de Dios, háganse amigos asiduos de la palabra de Dios. Yo sé que todos ustedes son católicos muy fervientes, pero nunca se vayan a dormir sin haber leído al menos una página de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Nunca. Leer diariamente en familia la Biblia, esto sería extraordinario. Porque cuando uno lee la Biblia en familia, es la familia, es mi familia que platica con Dios, es que habla con Dios, que tiene trato personal con Dios. Favorezcan ustedes en sus parroquias los círculos bíblicos. Yo sé que muchos de ustedes son catequistas, ustedes trabajan en sus parroquias. El círculo bíblico. Hagan lección divina, estudien las Escrituras. Decía precisamente San Jerónimo, dice, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Entonces, conocer la Biblia. Les he comentado también esta experiencia que me tocó vivir allá en Francia. Estaba yo precisamente con un joven francés y él sabía que yo era sacerdote católico y empezamos a platicar y él me empezó a platicar bastante familiar de la Biblia. Y entonces yo le dije, ¿eres católico? Dijo, no, soy ateo. Y le dije, bueno, eres ateo, pero me estás hablando de la Biblia, ¿conoces la Biblia? Y me dice, sí, dice, la he leído toda. Dice, porque ignorar la Biblia significa tener un vacío cultural. Él la había leído por cultura. Yo les pregunto, ¿la habremos leído por fe? Bueno, cada quien respóndase. Aprender. Siguiente recomendación, aprender a cargar la Biblia, traerla siempre en la mano, como un consejero, como un amigo. A ver, alce su mano quien trajo su Biblia. Ándale. Bueno, solamente eso quería ver. Bueno, muy bien. Aprendan a cargar su Biblia, aprendan a cargarla. Ahí la traen, sí, muy bien. Siempre, de una manera chusca les digo, sin afán de criticar a nadie, pero les digo, las bolsas de las mujeres, les cabe todo. Allí encuentras desde un alfiler hasta el acta de nacimiento. Pero les falta la Biblia en su bolsa. ¿El celular, padre? El celular, ese, alguien le falta el celular y le da casi un infarto en la esquina de la cuadra, ¿no? Aprender a cargar la Biblia. Fíjense que yo les digo a mis alumnos, siempre les digo, la primera lección que hay que aprender de Biblia es aprender a cargársela. Esa es la primera lección. Si no aprendes a cargarte la Biblia, no has aprendido. Entonces, aprender a cargar la Biblia y traerlo como un consejero, como un amigo, como
como una persona que está siempre a un lado tuyo, y escucharla en el interior, escuchar la Biblia en el interior. Ya ven que el Papa Pablo VI decía, y el Papa Juan Pablo II también, ellos decían, no necesitamos tantos maestros, necesitamos oyentes de la palabra. El Papa Juan Pablo II decía, hay que escuchar la palabra por dentro, no solamente en los oídos, sino hay que escucharla por dentro. Una cosa muy práctica, ya ven que nosotros los católicos somos muy dados a todas las imágenes religiosas y todo eso. Yo espero que en su altar familiar nunca les falte el altar de la palabra. Y yo creo que es lo más importante, el altar de la palabra. Y estamos en el mes de la Biblia. Y bueno, y si no lo han hecho, pues pueden hacerlo ahora. Que la Biblia, la palabra de Dios, en tu casa tenga un lugar especial, porque es una persona que está en tu casa. Una persona. Cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, dice que Zaqueo lo recibió muy contento en su casa. Ojalá que nosotros tengamos así igual la palabra de Dios muy, pero muy contentos en nuestra casa. La palabra de Dios, entonces, no solamente hay que recibirla, leerla, hacerla nuestra compañera, sino compartirla en la misión. Compartirla en la misión. Es decir, que la palabra de Dios sea un tema de conversación en el círculo de los amigos. Que la palabra de Dios sea un tema de conversación en el trabajo. Que la palabra de Dios sea un tema de conversación en la calle. Que la palabra de Dios sea un tema de estudio. Que la palabra de Dios realmente sea para nosotros algo que a nosotros nos dé ganas compartir, nos dé ganas platicar. Los cristianos hace 2000 años, ¿cómo cambiaron el mundo? Porque cambiaron el mundo, cambiaron el Imperio Romano. En 300 años lo lograron cambiar. ¿Cómo lo cambiaron? Solamente haciendo una cosa: platicando acerca de Jesús. Así lo cambiaron, platicando. Por eso decía el Papa Pablo VI, necesitamos testigos en el mundo. Y el testigo es precisamente eso, platicar acerca de Jesús. Concluyo. La palabra de Dios escrita es algo material. ¿Cómo material es una persona? O sea, una persona, la vemos, la sentimos, la tocamos. La palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, la vemos, la sentimos, la tocamos. Es material como es material una persona. Su contenido refleja la vida personal de alguien enamorado. Su desarrollo, el desarrollo histórico de la Biblia, esos 1000 años de escritura, manifiesta la madurez en la reflexión teológica. O sea, 1000 años de escritura son 1000 años en las cuales las reflexiones teológicas se fueron madurando, puliendo, se fueron haciendo sublimes. El culmen es cuando la palabra actuante en la historia se hace carne para manifestarnos el amor del Padre y el extremo del amor del Hijo. El culmen, entonces el culmen de la palabra, vamos a decir, es el momento de la encarnación. Ese es el culmen. Esta realidad histórica ha acompañado al hombre y ha transformado su historia. Esta realidad histórica, es decir, del nacimiento de las primeras letras de la Biblia, su desarrollo,
etcétera, ha acompañado al hombre y ha transformado su historia. Y todavía el día de hoy, imagínense, uno dice, caray, un texto, aquellos textos, mire, el primer texto que se escribió de la Biblia, según los estudiosos, el primer texto que se escribió es la ascensión de David al trono. Pues ya ven que el rey Salomón está gobernando y a él le interesa legitimar que él es el rey legítimo de la sucesión real. Entonces, las primeras líneas que se escriben de la Biblia es la ascensión de David al trono. Es lo primero. Desde ese momento, y uno dice, caray, pero si este texto se escribió hace ya casi 3000 años, y nosotros decimos, ¿cómo este texto sigue siendo vivo y actual y se ha leído una y otra vez y se seguirá leyendo a lo largo de la historia? Por eso, esta realidad histórica ha acompañado al hombre y ha transformado su vida, ha transformado su historia. La Biblia no es libro sagrado, es una persona actuante en la historia humana. Imagínense ustedes, si nosotros quitáramos la Biblia o la historia bíblica del mundo, sería otra cosa completamente diferente. Y si le quitamos a la cultura occidental, si le quitamos la Biblia, no nos queda nada de la cultura occidental. Por lo tanto, prácticamente la Biblia ha dado forma cultural al mundo y a la cultura occidental. Le ha dado forma. Por lo tanto, termino pues diciendo este texto de la carta a los Hebreos. Es realmente hermoso este texto de la carta a los Hebreos. Y dice la carta a los Hebreos, dice, por eso, la palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta la médula de los huesos, hasta la frontera entre el alma y el espíritu, descubriendo las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz en el corazón de los hombres. Pues muchas gracias a todos.